¿Qué significa ser libre? ¿Qué hay detrás del deseo de querer serlo? Puede que suene absurdo porque todos decimos querer libertad. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero motivo por el que no progresas en la vida es porque, en el fondo, te da miedo ser libre? Se supone que queremos tomar nuestras propias decisiones y que queremos vivir a nuestra manera, sin restricciones ni imperativos que limiten nuestra libertad. Incluso, se supone que en la naturaleza del individuo se halla un deseo intrínseco de ser libre, de vivir sin estar sujeto a una serie de obligaciones, a la presión del sistema o a ciertos mandatos heredados. Sin embargo, hay algo de lo que casi nadie habla, algo en lo que vale la pena profundizar, una cuestión capital, y es que la libertad, la de verdad, nos aterra. Porque la libertad no viene sola, no implica paz inmediata, no implica seguridad y tampoco implica comodidad. Al contrario, la libertad implica vértigo, implica estar solo, frente al abismo de tu propia existencia, sin excusas, sin muletas en las que puedas apoyarte, sin nadie a quien poder culpar cuando las cosas no salen como te gustaría. Y eso, aunque cueste admitirlo, nos paraliza. Porque es mucho más fácil vivir sintiéndote una víctima del mundo que mirarte al espejo y asumir que tú tienes las riendas, que tienes una responsabilidad y que no solo te conviene asumirla, sino que no tienes otra opción. Tienes que hacerlo. No eres el único que haya sentido esto alguna vez. De hecho, este miedo es mucho más común de lo que crees, pero tiene un precio. Ser obediente, ser complaciente y vivir profundamente dormido. Y no porque no quieras despertar, sino porque en el fondo sabes que, si despiertas, el mundo en el que vives se cae y ya no podrás seguir fingiendo que no lo sabías. Ese es el verdadero conflicto y no tiene que ver con la sociedad o la política, no tiene que ver con lo que ocurre afuera, tiene que ver con lo que ocurre en tu interior. Lo que vas a escuchar aquí removerá muchas emociones dentro de ti. Puede que no te sea cómodo, pero al mismo tiempo es verdaderamente transformador. Porque hay un momento, un punto de inflexión en el que todo cambia, un instante en el que te das cuenta de que la prisión nunca estuvo fuera. Y lo más impactante, que tú mismo siempre fuiste el carcelero. Seguramente, a pesar de tu deseo de avanzar, sigues atado a lo de siempre. Incluso cuando tienes opciones, te saboteas y te cuesta demasiado tomar decisiones que de verdad te liberen, aunque digas que eso es lo que más quieres. La respuesta radica en el miedo, y no en el miedo que ya reconoces, sino en el que niegas. Ese que se esconde detrás de tu discurso de libertad. Ese que te hace querer que las cosas cambien, pero sin cambiar tú. Y sabes qué es lo más paradójico, que justo en el momento en el que más miedo sientes, es cuando estás más cerca de liberarte. Esa tensión interna, ese conflicto, esa angustia existencial, no son señales para que huyas, son portales que te conducen hacia una nueva vida. Y aunque ahora no lo veas con claridad, en algún momento lo harás. Porque al final, la verdadera libertad no tiene que ver con romper cadenas. Consiste en dejar de inventarlas. Y eso es lo que vamos a explorar a lo largo de este video. Tú crees que lo que más deseas en esta vida es ser libre. Libre para decidir. Libre para ser tú mismo. Libre para dejar atrás lo que te ata, lo que te pesa y te limita. Y sin embargo, cuando llega el momento de elegir, de cortar con lo que te perjudica, o de ir a por lo que realmente deseas, dudas, te paralizas, o directamente te escondes detrás de una excusa que parezca razonable. ¿Por qué? Porque ser libre, aunque suene bien, es una carga inmensa. Significa cargar con todo lo que eres,
y con todo lo que no eres, pero podría ser si te atrevieras. Jean-Paul Sartre lo dijo con una crudeza difícil de digerir. El hombre está condenado a ser libre. Condenado, porque no hay forma de escapar de esa libertad. No hay un Dios que dicte lo que debes ser. No hay esencia previa, destino escrito, ni reglas universales que puedan decirte quién eres. Y eso, para Sartre, es el núcleo de la existencia humana. Nacemos sin un propósito dado, y somos nosotros quienes debemos de averiguarlo por el camino. Cada acción, cada decisión, cada omisión, te define, y no puedes no elegir. Incluso cuando te rindes, estás eligiendo rendirte. Por eso, esa libertad no es cómoda ni ligera, es abismal, y en muchos casos, insoportable. Porque si no hay nadie que te determine, entonces todo recae sobre ti. Estás condenado a elegir, aunque no quieras, aunque te paralice, aunque prefieras mirar hacia otro lado. Porque, incluso cuando no eliges, estás eligiendo. El problema es que convivimos sin asumir esa responsabilidad. Nos enseñaron a obedecer, a adaptarnos, a complacer, a seguir un camino preestablecido. Y muchos compramos la idea de que, si seguíamos ese camino, seríamos felices. Pero luego creces y te das cuenta de que esa promesa no se cumple. Sigues todas las reglas, haces lo que se supone que se espera de ti. Y sin embargo, hay algo en tus adentros que sigue vacío. Sientes que no estás viviendo tu vida, sino una que ha sido diseñada por otros. Una vida que compraste en algún momento, asumiendo que era lo que tenías que hacer. Pero en esa vida tú no decides. En esa vida no existes del todo. Entonces empiezas a intuir que la libertad no consiste en romper con los demás, sino en atreverte a ser tú, aunque eso implique decepcionar a otros. Y ahí aparece el miedo. Miedo a equivocarte, miedo a perder lo que conoces, miedo a cargar con las consecuencias de tus actos y, sobre todo, miedo a no tener a quién culpar si todo sale mal. Porque cuando eres libre de verdad, ya no puedes esconderte detrás de tu historia, ni de tu entorno, ni de lo que los demás te hicieron. Y eso, efectivamente, nos da miedo, mucho más que cualquier cadena. Por eso, casi siempre preferimos lo conocido, aunque nos ahogue, aunque nos desgaste, aunque sepamos en lo más profundo que no es el mejor camino. Porque lo conocido tiene algo que la libertad no puede darte: la ilusión de que alguien más lleva el timón, de que la responsabilidad es compartida o incluso completamente ajena. Es más fácil culpar al sistema, a la familia o al pasado. Es más fácil decir que no puedes porque otros no te dejan. Es más fácil vivir atado que mirar dentro de ti y asumir que llevas años sin tomar una decisión real. Erich Fromm lo explicaba en su obra El miedo a la libertad. Decía que la mayoría de las personas no huye de la esclavitud, huimos de la libertad. Porque la libertad nos deja desnudos, sin excusas, sin justificaciones, sin máscara. Y eso nos obliga a responder a una pregunta brutal: ¿quién soy yo? Cuando no haya nadie a quien culpar. Pero no te lo preguntes aún. Todavía no. Ahora, solo obsérvalo. Observa cómo te mueves en este mundo. ¿Cuántas de tus decisiones están realmente guiadas por lo que tú quieres? ¿Y cuántas están condicionadas por lo que los demás esperan de ti o por lo que está socialmente bien visto o aceptado? Pregúntate si ese trabajo, esa relación o esas rutinas que mantienes responden a tu verdad o a miedos escondidos. Y no te juzgues, porque todos lo hacemos. Todos, en algún momento, preferimos una cárcel conocida que una libertad incierta. No porque seamos cobardes, sino porque no sabemos cómo habitar ese vacío que deja el despojarnos de las cadenas. Pero hay algo que sí puedes empezar a hacer. Algo pequeño y poderoso. Puedes empezar a darte cuenta. Porque la conciencia es el primer acto de libertad. Y eso justamente
es lo que estás haciendo ahora. Hay una parte de ti que lo sabe. Sabe que estás eligiendo no elegir. Sabe que muchas veces decides no decidir, solo para no tener que hacerte cargo de lo que eso implica. Y no es por pereza, no es por debilidad. Es porque intuyes que la verdadera libertad no solo exige valentía, también exige una ruptura interna, una ruptura con esa parte de ti que busca seguridad por encima de todo, esa parte que prefiere tener una figura a la que obedecer, unas reglas que seguir, una estructura que te diga lo que está bien y lo que está mal. Porque en el fondo, quieres tener razón, pero también quieres tener permiso para ser tú. Y como no te atreves a dártelo, lo buscas fuera, lo esperas, lo reclamas, y cuando no llega, culpas al mundo. Lo culpas por no dejarte ser. Fromm decía que la libertad puede ser insoportable si no viene acompañada de una identidad firme. Y eso es justo lo que ocurre. Cuando no sabes quién eres, la libertad se convierte en una losa, no en una bendición. Te vuelves un ser desorientado en un campo abierto, sin dirección ni propósito. Y esa sensación de vacío es tan intensa que muchos prefieren volver a encerrarse, buscar una causa, una bandera, un enemigo. Y así, sin darte cuenta, cambias una cárcel por otra. Renuncias a pensar por ti mismo para poder pertenecer a algo. Renuncias a cuestionarte para poder sentirte seguro. Renuncias a tu libertad para evitar la angustia que provoca enfrentarte a ti mismo. Sin embargo, hay algo que no podrás evitar jamás: tu conciencia, esa voz silenciosa que no se apaga, la que sabe cuando estás traicionándote a ti mismo, la que te habla en las noches de insomnio, cuando ya no hay ruido, ni excusas, ni justificaciones. Y en ese momento entiendes que no estás atrapado por el mundo. Estás atrapado por tu propia evasión. Porque evadirte tiene un coste, sí. Te desconecta de ti. Te convierte en un personaje que interpreta un papel, mientras su yo real se va marchitando por dentro. Y sabes lo peor, que cuanto más te alejas de ti mismo, más dependes de los demás para saber quién eres. Necesitas su aprobación, su validación, su permiso, y eso te vuelve vulnerable, te vuelve frágil y manipulable. Alguien que necesita que el mundo esté de su lado para poder sentirse completo. Es alguien que ha olvidado cómo sostenerse por sí mismo. Y ahí es donde muchos se pierden, porque creen que necesitan más libertad, cuando en realidad lo que necesitan es asumir más responsabilidad. La responsabilidad de elegir, de sostener su elección y de asumir el riesgo de vivir con coherencia, aunque a veces duela. ¿Te das cuenta? No se trata de tener más opciones. Se trata de dejar de esconderte detrás de todas ellas. Cada vez que dices no puedo, no es el momento o es que no me dejan, hay una parte de ti que sabe que no estás diciendo la verdad. En realidad, estás diciendo no quiero enfrentarme a lo que esa libertad implica. Ahora que lo sabes, ahora que has visto con claridad lo que llevas tiempo evitando, llega el momento de decidir qué haces con ello. Porque sí, reconocer tu evasión es un acto de honestidad. Pero la libertad no se manifiesta solo con entenderte. Se manifiesta cuando te haces cargo. Y eso es lo que casi nadie te dice, que la libertad no es algo ajeno a ti. Es una elección, algo propio y genuino que nace de tus adentros. Que la libertad de verdad tiene mucho que ver con el grado de responsabilidad que asumas por tu parte. Cuando decides que tu vida te pertenece, con todo lo que eso implica. Responsabilidad es dejar de delegar tu dirección en el mundo, dejar de esperar que otros te den permiso y sostener con coherencia las decisiones que sabes que tienes que tomar, incluso si duelen, incluso si decepcionan, incluso si te exigen renunciar a lo que antes te hacía sentir a salvo. Porque solo cuando asumes esa responsabilidad, empiezas a habitar una libertad real, la que tiene peso, la que te transforma.
Solo necesitas dar un paso que te represente de verdad. 1. Hoy. Puede ser dejar de justificar una rutina que ya no te encaja. Puede ser decir una verdad que llevas años callando. Puede ser asumir una decisión que ya habías tomado por dentro, pero aún no habías actuado. Porque eso es hacerse responsable, responder con hechos a lo que ya sabes. No vas a dejar de tener miedo, pero ese miedo va a cambiar de forma. Va a dejar de ser un obstáculo para convertirse en señal, en prueba de que estás cruzando un puente entre la vida que te contaron y la vida que tú decides experimentar. Esa es la única libertad que vale la pena, la que se gana con integridad, la que no necesita validación, la que no depende de que el mundo esté de tu lado. Una libertad silenciosa, pero intensamente genuina. Si no progresas en la vida, seguramente sea porque en el fondo sigues esperando avanzar sin renunciar a todo lo que te mantiene donde estás ahora. Quieres mejorar tu vida, pero sin incomodar a nadie. Quieres libertad, pero sin tener que asumir el riesgo de usarla. Dices que no puedes, que no sabes por dónde empezar, que ahora no es el momento. Pero hay una parte de ti que ya lo sabe. Lo que te detiene no es una limitación real, es una evasión. Es ese miedo sutil a cargar con el precio de ser libre. Porque ser libre no es elegir lo que quieras cuando quieras, es asumir con coherencia lo que eliges, es dejar de construir excusas y empezar a construir dirección, con propósito, honestidad y determinación. Y eso no es cómodo, ni rápido, ni perfecto, pero es lo único que de verdad te va a hacer avanzar. El progreso real empieza cuando dejas de esperar garantías, cuando decides moverte, aunque todavía sientas miedo, cuando eliges una sola cosa que sabes que depende de ti y te haces cargo de ella. Una conversación que postergas, una relación que mantienes por costumbre, un proyecto que justificas para no empezar, un límite que sabes que tienes que poner. No necesitas más tiempo ni más claridad, ni que alguien venga a darte permiso, que te dé una palmadita en la espalda o que te lo tenga que pedir. Solo necesitas sostener una única decisión. La decisión de tomar las riendas, de dejar el papel de víctima y responsabilizarte de aquello que sabes que depende de ti. Si este video resonó contigo, suscríbete, dale like y comenta lo que quieras compartir con los demás. Recuerda que tu experiencia puede ayudar a otros. Nos vemos en el siguiente video, el mismo que aparece en pantalla.